bendiciones. En esta ocasión nos obliga, pero a la vez disfrutaremos el tema que hoy nos ocupa comunicar. Y quiero que por favor tratemos de atencionar este tema, porque este tema tiene la particularidad de que nosotros podamos entender, conocer, saber del por qué en mi vida se manifiestan situaciones que no son del todo de las mejores en mi familia. Hoy vamos a estar hablando en el nombre de Jesús acerca de la maldición extensiva. La maldición extensiva. Y quiero sustentar este tema en el libro de Génesis, el capítulo 9 y el versículo 18 en adelante. Y leemos en el nombre de Jesús. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Oído, reitero, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos pues llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, oído, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. La maldición extensiva. De entrada, quiero que usted vaya asimilando que sin duda nuestras acciones arrastran maldiciones. Nada malo, nada bueno que suele acontecer sucede por amor al arte. Las cosas buenas y las cosas malas tienen una explicación dependiendo de la conducta que nosotros hayamos obrado. ¿Por qué digo esto? Porque dicho de otra manera, nuestras correctas o buenas acciones favorables tendrán resultados positivos. O sea, yo obro, yo acciono de forma correcta, yo voy a tener reacciones favorables. Ahora, esto me va a permitir yo arrastrar porque sembré un buen accionar. Y entonces esto me va a dar como resultado que yo pueda cosechar el fruto de mis buenas acciones. Ahora bien, si es todo lo contrario, si yo he tenido un accionar negativo, malo, de igual manera, yo también tendré que arrastrar con malas consecuencias. En la Biblia, si nosotros notamos aquí el pasaje que nos ocupa, dice que una vez salido del arca Noé y su familia, asentado ya en su tienda, teniendo su espacio, su área, su lugar, plantó una viña y se embriagó y cometió un desliz, abusó de esta bebida.
¿Qué acontece cuando este hombre abusa de esa bebida? Que incurre en un desenfreno. ¿Y qué consecuencia tuvo este desenfreno? Este desenfreno tuvo como consecuencia lo siguiente. Una vez cae en un estado de embriaguez que pierde su razón, acontece lo siguiente. Esto le lleva a que su vergüenza sea descubierta, nada más y nada menos, por uno de sus hijos llamado Can. Su hijo, su segundo hijo, ojo, ve la desnudez, la vergüenza, la conducta inadecuada. Lo último de su vergüenza, de la vergüenza de su padre, la ve. Y en lugar de obrar de una manera respetuosa, lo que se hace acompañar de una conducta inadecuada. Se burla, se ríe y quiere sumar a su coro en contra de su padre a sus dos hermanos, Sem y Jafet. Y lo invita para que ellos vean lo que él había visto, la desnudez, la vergüenza de su padre. En lugar de cubrirlo, en lugar de honrarlo, lo desacredita y lo burla. ¿A qué me llama a reflexión este acontecimiento? Se repite la historia. ¿Cuánta gente se dan cuenta de un error, de un mal proceder, de una inapropiada conducta, con hechos, no con especulación, no con invento, con hechos? Y en lugar de cubrir la falta, de corregir la falta, de aconsejar al faltante, lo que lo desacreditamos, lo que lo burlamos, lo que lo desmeritamos. Esto hizo este joven hijo con su padre, con su paternidad. Lo desacredita, lo burla. ¿Cuánta gente cuando usted cae en error, cuando se dan cuenta de un error suyo, de una falta, no por rumor, sino que yo la maneje? ¿Cómo usted actúa? Usted distribuye el malestar. Usted se suma al descrédito o le busca una solución. Recuerde que dependiendo la actitud y su accionar, esto tendrá una repercusión para mal o para bien. Recordemos que lo que nosotros sembramos, esto cosecharemos. ¿Y qué acontece? Los dos hijos, cuando son asesorados y llegan al lugar de los hechos, de la vergüenza de su padre, inmediatamente dice que estos hijos no se suman, no se identifican con la conducta de su hermano Can. Me llama la atención que dice que los hermanos estaban afuera, es decir, no estaban en el lugar de los hechos, del problema, de la situación. Pero Can le hace saber lo que está pasando, no con sentido de ayuda, sino de hacer burlas y de desacreditar a su padre. ¿Cuánta gente no se dan cuenta del error? ¿Cuánta gente no se dan cuenta de la falta de alguien? Porque nosotros nos convertimos en unos corre, ve y dile. Dios lo mandó a usted a propagar la falta, el error, si se quiere, y cabe el término, mayor aún, del pecado de algo, y lo mandó a orar, o lo mandó a corregir a la persona, o lo mandó a difamarla o a difamarlo. ¿Qué usted hace? Asesorado. Reitero, no por rumor, no por especulación, que usted sepa de la falta de alguien. ¿Qué usted hace? Se suma a corregir, a enmendar,
a arreglar o a desacreditar, a desmeritar. Analicemos, porque lo que estamos sembrando, eso vamos a cosechar. Entonces dice la palabra aquí, que cuando ellos llegan, Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto sus rostros. Y así no vieron la desnudez de su padre. Toman la ropa, dieron un giro atrás, buscaron ropa, cubrieron a su padre, lo quieren honrar, lo quieren cuidar, que ni siquiera él se dé cuenta de su condición. Lo quieren cuidar. Dios nos llama a nosotros a cubrir, no a apoyar. Yo no estoy hablando de eso, sino a no sumarnos a descrédito, a no integrar gente, a informarlo y de forma negativa, como a veces lo hacemos, sino a nosotros resolver la situación, el problema ahí, con amor, con bien intención, no privando o aparentando querer mediar o resolver con espíritu de piedad falsa, no, de verdad. Y echaron la ropa, respetaron a su papá. Amén. Pero dice la palabra que el otro no se conformó y siguió patrocinando la situación. ¿Qué pasa aquí? Dice aquí la palabra que estos dos hijos, Sem y Cam, los cubrieron. Que es el papel de la iglesia, es el papel de nosotros, cubrir la falta, no apoyarla, que no es sinónimo, saberla manejar, saberla confrontar, no propagarla, porque aquí dice que cubrieron, pero Noé despierta, y cuando Noé se da cuenta de lo sucedido, cuando vuelve en sí, me llama la atención. Recuerde que lo que sembramos, cosechamos. Y estoy diciendo que nada, ni bueno, ni malo, surge por amor al arte. Todo tiene una explicación en nuestro accionar. La acción de estos tres hijos tuvo repercusión. Tuvo lo que se llama una retribución. Y dice la palabra aquí, mírenlo aquí, que cuando Noé vuelve en sí, despierta de su embriaguez, supo lo que había hecho su hijo Cam, que en lugar de cubrirlo, en lugar de ayudarlo, hizo todo lo contrario. Dice, maldito sea Canaán. No maldijo a Cam, no maldijo a su segundo hijo que lo vio desnudo, no, no lo maldijo a él, maldijo a su generación, maldijo a su hijo futuro, o a uno de ellos que en este caso tiene o tenía por nombre Canaán. Mucha gente está confundida que Noé maldijo a Cam. No, maldijo a su futura generación, específicamente a Canaán, que era o iba a ser el hijo de este segundo hijo llamado Cam. O maldijo, llame bien, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será sus hermanos. Mientras Sem y Jafet fueron respetuosos de la condición de su padre, habiendo hecho todo lo contrario a lo que hizo su hermano Cam, ahora Noé despierta y como forma de retribución dice, maldito sea
Can. Pastor, ¿y dónde vemos esta maldición? ¿Hasta dónde se extiende esta maldición? Si usted lee conmigo el versículo, nada más y nada menos que 10, versículo 6, se dará cuenta de algo. Los hijos de Can fueron Cus, Miscaín, Fud y Canaán. Los hijos de Can, entre ellos estaba Canaán. Y recuerde que Noé dijo, maldito sea Canaán. ¿Y qué pasó? Que esta maldición fue extensiva. ¿Por qué? Porque cuando nace Canaán, tiene también varios hijos. Varios hijos. ¿Y cuáles fueron los hijos? Señores, Cus fue uno de los hijos de Canaán, el hijo de Can, sobre el cual había caído la maldición. La maldición cayó en Canaán y tuvo uno de sus hijos llamado Cus. ¿Y de dónde viene Nimrod? Nimrod viene a ser el hijo de Cus. ¿Y quién fue Nimrod? Aquel hombre arrogante, prepotente, diríamos, si cabe el término, hasta ambicioso. ¿Y qué pasa? Fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, el que dirigió la construcción de la torre de Babel. Mire dónde viene esa maldición a extenderse. Maldice Noé, no a Can su hijo, sino al hijo de Can, que iba a ser Canaán. Dígame bien. ¿Y dónde vemos la maldición? Que Canaán tiene como hijo a Cus, y de Cus viene Nimrod, y usted sabe la historia de Nimrod, el que quiso construir una torre para llegar al cielo. Y de ahí vino lo que se llama la represalia de Dios. Y al ver que Nimrod, hijo de Cus, nieto de Canaán, pretende llegar al cielo por medio de una torre, habiendo incidido, habiendo querido conquistar a otros para construir una torre. Compitiendo, pretendiendo competir con Dios, pretendiendo ser igual a Dios, pretendiendo hacer lo que no le corresponde al hombre. ¿Y qué pasa? Se desata la maldición en su intento de la construcción de Babel. Que Babel, recuerde usted que significa confusión. Y a partir de ahí, Dios le da lenguajes diferentes a los hombres. ¿Y dónde van a morar? Los cananeos, la gente de Sidón, de Tiro, salen de quién, de Canaán. Y sobre esta raza posaba una maldición. Había sido marcada para su exterminio. Entonces, yo tengo que entender que esta conducta de Can, en lugar de cubrir, de respetar, de no hacer burla de su padre Noé, entera a sus hermanos, no con buena intención, sino con mala intención de que ellos se sumen a su burla.
a su descrédito para con su padre. Y no consiguiendo lo de sus dos hermanos, Sem y Jafet. Ya venido en sí, Noé dice, bueno, ya yo sé lo que pasó. Can, tu generación será maldita. Maldito serán esclavos. Y serán siervos de siervos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo obramos, cómo accionamos, porque la maldición se hace extensiva dependiendo lo que nosotros hayamos o estemos sembrando. A Dios no se le olvidan sus principios. Tenemos que saber que una mentira va a cosechar una maldición. Tenemos que entender que una arrogancia, un orgullo va a cosechar una maldición. Que un descrédito, que una calumnia va a cosechar una maldición. Tenemos que entender que como estamos tratando a los demás, vamos a cosechar una maldición que será extensiva hacia los demás. Como usted trate, lo van a tratar. Por eso que usted ve que hay gente que no se explica, no entiende, no asimila del por qué, no avanza. Vamos a ver si su generación, alguien de sus ancestros, le fue obstáculo a alguien para que no avance. A que en mi familia hay una maldición de divorcio. Bueno, habría que ver qué es lo que alguien de tu familia o de mi familia sembró que hoy se está cosechando. A que mi familia no tiene suerte. Vamos a ver qué tipo de maldición se hizo extensiva a un mal obrar, a una mala conducta que hicieran uno de nuestros ancestros. Tenemos que revisar las acciones que hoy estamos estrenando para que mañana no estemos cuestionando, para que mañana no estemos atribuyendo la causa de nuestra maldición que está en nuestra familia a los demás. No maldijo a Sem, no maldijo a Jafet, porque obraron bien. Todo lo contrario. Dice que él, en lugar de maldecirlo, premiando la conducta de estos dos hijos suyos, de cubrirle la vergüenza, de respetarlo, de no desacreditarlo, de no hacer burla, dice la palabra que Dios dice, engrandezca a través de Noé, Dios dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Aquí hay familia bendecida. Con todo ser cristiano, que para mí es una de las bendiciones más grandes. Aquí hay familia bendecida que gozan de salud. No pueden tener dinero, no pueden tener fama, pero gozan de salud, gozan de ser salvos, de estrenar un evangelio integrado entre todos. Porque hubieron de sus ancestros buenas acciones. Que mi familia vive matándose, que hay una ambición entre mis hermanos. Habría que ver qué fue lo que sembraron nuestros ancestros, que hoy hay un disgusto familiar entre hermanos. Tenemos que saber qué estamos sembrando, cómo estamos obrando, para después no quejarnos. Entonces, las buenas acciones arrastran favorables temporadas, favorables episodios, agradables visitaciones de Dios. Ese fue el caso. Su conducta y mi conducta están siendo supervisadas por Dios, están siendo veladas, están siendo seguras. Y lo que yo probablemente esté viviendo o vaya a vivir, todo ello tiene una explicación en lo que
se hizo extensivo en cuanto a maldición a mi familia. Por eso no engañe, porque si usted engaña lo van a engañar. No mienta, porque si usted miente le van a mentir, aunque usted no se dé cuenta, a los años, al tiempo. Entonces mejor que a nuestros hijos le modelemos una paternidad y una maternidad ejemplar para que ellos no se vean afectados por esos genes de maldición que a veces arrastramos, porque no nos hemos desligado de ellos. Fíjese, un hijo sin antes haber nacido, la maldición le afecta sin haber nacido, sin aún haber nacido, por una conducta inapropiada, inadecuada de su padre Can. Bendito por Jehová mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafé y habite en las tiendas de Sem y sea Can su siervo. Hay esclavitudes espirituales que obedecen a una maldición extensiva. Hay esclavitudes espirituales que obedecen a malas acciones. Vamos a revisarlo. Vamos a analizar y vamos a dejar de atribuirle culpabilidad de nuestra maldición a nuestro presente. Eso tiene una explicación en nuestro pasado. Hay que tener cuidado. Lo que hoy usted le enseña a sus hijos, eso ellos van a cosechar. Como usted trate al amigo, a la amiga, al pariente, lo van a tratar. Entonces vamos a paralizar la maldición que una conducta indebida de uno de nuestros ancestros tuvo. Vamos a paralizarla con una conducta diferente, porque la sangre de Jesucristo nos ha hecho diferente y libre. Así que no permitamos que la maldición siga haciéndose extensiva, no solamente hasta nuestros hijos, sino hasta nuestros nietos. Vamos a hacer todo lo posible para que nosotros modelemos conductas que cosechen temporadas, episodios, presentes favorables. Si yo me doy cuenta de esto, y valoro esto, yo voy a tener cuidado. A quien usted en el presente maltrata, prepárese que en el futuro a usted lo van a maltratar. Así que yo voy a continuar con este tema. Cuidado, cuidado, cómo obramos, cómo accionamos en contra de los demás, porque todo ello tendrá una ley de relatividad. Lo que sembramos, cosecharemos. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Y continuaremos con este tema. En el nombre de Jesús. Amén.